Buenos días, hermanos. Es un placer poder estar con ustedes para estudiar la palabra de nuestro Señor Dios juntos el día de hoy. Ahora, lo que vamos a ver hoy... ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya encontré mis notas. Ya encontré mis notas. Ok, muy bien. Lo que vamos a ver el día de hoy no va a ser expositivo, exegético. Es decir, no lo vamos a estar estudiando versículo por versículo como usualmente hacemos. El día de hoy, hermanos, hemos llegado al versículo clave de todo Filemón. El versículo clave de todo el libro de Filemón, en efecto, es el versículo 18. Si nosotros lo leemos juntos, únicamente el 18 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a... Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto se llama imputación. Entonces, no vamos a estudiar todos los versículos como ya mencioné. Usted los puede leer, creo que son muy autoexplicativos. No se necesita realmente de mucho para entender lo que sigue, los últimos versículos. Entonces usted lo puede leer por su cuenta y comprender qué es lo que está diciendo. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el versículo 18, en el tema de la imputación. La palabra imputación tiene varios significados, pero casi todos son igual. Si nosotros queremos ponerle el significado más común, y de hecho ustedes lo pueden googlear y les va a aparecer algo similar a esto. El significado sería atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. Okay, otra vez, ese viene siendo el significado más popular. Habrá variaciones, pero casi todas son similares. Otra vez, el significado de imputar es atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. Okay. Ese viene siendo su significado o definición más común. A mí me gusta hablar acerca de la imputación también en términos de deuda, okay, porque de hecho es parte de. Cuando hablamos de términos de deuda, se los pongo en esta manera. Vamos a suponer que yo tengo una deuda con el banco grandísima, 100,000 pesos. Yo le debo al banco 100,000 pesos y no lo puedo pagar, y por más que yo intento pagarlo, no baja, y nomás estoy pagando intereses y no baja, y sigo debiendo eso y más, y me empiezo a jalar las greñas y digo, ¿por qué? ¿No? Y de repente llega nuestro hermano Israel y dice: pastor, no se preocupe, yo pago su deuda por usted, y saca la cartera con los billullos. Y uno tras otro, ahí los deja en el cajero del banco, con el cajero, puros de a 1,000. Y el hermano paga completamente mi deuda, dejándola en saldo blanco, cuando no era deuda de él, sino que era deuda mía. Es decir, que él se adjudicó o se hizo responsable por lo que yo debía. Esto también me gusta manejar la imputación desde ese punto de vista. En otras palabras, tú tomas la deuda de alguien más y dices, ok, es mío, yo me lo tomo, es mío, yo me responsabilizo por esa deuda, yo lo pago. Y dices, pero espérame, si tú no la debías, yo la debía. No, yo entiendo que tú la debías, pero por misericordia a ti, por amor a ti, yo pago la deuda por ti. Wow. Eso es imputación como tal. Es una manera muy sencilla de verlo. De hecho, cuando hablamos de imputación viene siendo uno de los subtemas de soteriología. Si usted no recuerda qué es soteriología, es la palabra soter en griego, significa salvación. Entonces estamos hablando de la doctrina de la salvación. Entonces cuando hablamos de soteriología,
o la doctrina de la salvación, hay muchos subtemas, como por ejemplo fe, gracia, arrepentimiento, justificación, santificación, glorificación, sustitución, entre otros. Y uno de esos temas es imputación. Entonces es un subtema dentro de lo que es el gran esquema de soteriología o la doctrina de la salvación. Entonces, un punto muy importante. Entonces, esto cae dentro de la doctrina o subtema de soteriología. Muy bien. Vamos a empezar, hermanos, con una oración en esta mañana para que, pidiéndole a Dios que Él nos instruya y nos ayude a comprender. Señor Padre, gracias le damos por este tema tan importante. Gracias, Señor, porque usted llevó a cabo la imputación. Usted fue quien pagó por nosotros la deuda que nosotros teníamos. Gracias, Señor, porque aunque usted no la debía, por su misericordia y por su amor, extendió su salvación y usted pagó nuestra deuda. Damos gracias por el ejemplo también que tenemos por parte de Pablo, Señor, con Filemón en cuestión a pagar la deuda de Onésimo. Gracias, Señor, por este ejemplo de vida en su apóstol. Le pedimos, Señor, que por medio de su Espíritu Santo nosotros tengamos su guía y su iluminación, Señor, para comprender esta tan preciosa e importante doctrina a la cual nosotros por lo cual le agradecemos infinitamente, Señor. Gracias por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces, este sermón debería de ser tópico como tal, pero no lo hice necesariamente tópico, aunque sí voy a contestar algunas preguntas. A lo que me refiero con preguntas, ya tiene mucho que no doy un sermón tópico, mucho. Casi siempre todos los sermones que doy son expositivos. Entonces muchos de ustedes no me han escuchado dar un sermón tópico. ¿Qué es un sermón tópico? Un sermón tópico, hermanos, es cuando es un sermón de tema totalmente doctrinal. Ahora, cuando nosotros aprendemos de una doctrina, nosotros tenemos que contestar a ciertas preguntas que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Cuando tú lees un artículo o cualquier cosa que leas, en la primaria nos enseñaron que tú tienes que pensar en quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, etc. Eso nos enseñaron en la escuela primaria, ¿no? En español. Cuando tú lees algo, ten conciencia de quién, cómo, cuándo, dónde, etc. Básicamente, estas son las mismas preguntas que se deben de contestar en cuestión a un sermón tópico, es decir, un sermón doctrinal. Por ejemplo, si nosotros habláramos de justificación, bueno, ¿qué es la justificación? ¿Quién dio la justificación? ¿Cuándo fue dada la justificación? ¿Para qué sirve la justificación? Etcétera. Entonces, cada una de esas contestaciones a esas preguntas sería un punto. Entonces, en esta mañana, no voy a hacerlo exactamente así. No vamos a tocar todas las preguntas, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. La razón de esto es porque imputación realmente es un tema enorme, grandísimo, mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos comprender. Y estar contestando a estas preguntas nos tomaría mucho tiempo. Me gustaría retomar nuevamente el asunto de la imputación en un tiempo futuro. Entonces, no vamos a contestar a todas las preguntas quién, cómo, cuándo, dónde. Lo que yo necesito, aunque sí vamos a contestar algunas, pero lo que necesitamos como iglesia es comprender el concepto. Entonces, vamos a aprender el concepto de la imputación. Muy bien, ya mencioné qué es la imputación o su definición más común, que viene siendo, otra vez, atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. En este caso en particular, Pablo le dice a Filemón que él mismo se hace responsable de los crímenes cometidos por Onésimo. Si ustedes recuerdan, Onésimo era esclavo de Filemón y aparentemente este fue ladrón. Y no sabemos exactamente qué fue lo que le robó. Posiblemente le robó joyería, efectivo, monedas de oro, de plata,
No sé qué fue lo que él le robó. Pero el asunto es de que Onésimo le robó a su dueño, Filemón, y se escapa a Roma. Y cuando se escapa a Roma fue cuando se encuentra con Pablo y Pablo lo lleva a los pies de Cristo y lo instruye y lo disciplina y lo disipula. Y Onésimo realmente comienza a madurar en Cristo Jesús. Para este punto, ya sabemos, porque ya lo hemos estudiado, Pablo le dice a Filemón, te voy a regresar otra vez con tu dueño. Ay. Okay. Y en la carta que le manda, le dice, mira Filemón, lo que sea que Onésimo te haya robado, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Entonces, esto es lo que sucede en esta circunstancia en particular. Entonces Pablo paga la deuda de Onésimo que le correspondía a Onésimo pagar. Que es como el ejemplo que les di. Yo le debo al banco, no la puedo pagar, a mí me toca, pero alguien más paga por mí. Bien, en realidad lo que Pablo está haciendo simplemente es llevar a cabo el ejemplo que nuestro Señor Cristo mismo hizo. Es lo que está haciendo. Recuerden que debemos de ser cada día más como Cristo es. Eso es lo que la Biblia dice. Cada día debemos de crecer para ser más como Él es. Y lo que está haciendo aquí Pablo simplemente es eso. Está participando en la misma actividad que nuestro Señor Jesucristo hizo por Él y por cada uno de nosotros, lo cual es el acto de la imputación. Entonces, Él mismo está tomando el ejemplo de Cristo. Cristo Jesús pagó la deuda de nosotros, de nuestro pecado, en su muerte de cruz, para que nosotros no tuviésemos que pagar. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte en Romanos. Es decir, que hay una deuda que pagar, que todo hombre debe a causa de su pecado. Esto es la muerte. De hecho, tanto la muerte física como también la muerte espiritual. Esto fue algo que, y vamos a regresar hasta Génesis, esto fue algo que Dios le prometió a Adán y Eva. Si tú comes de ese árbol que te dije que no comieses, dice, ciertamente morirás. Y muchos dicen, pero no murió, porque muchos que pensaban, mira, va a comer de la guayaba, esa impura, y ¡paz! Se va a morir en ese instante. Pero no fue lo que sucedió. Le mordieron a la guayaba y siguieron vivos. Mira, estoy vivo, no me pasó nada. Pero en realidad sí pasó, porque ellos comenzaron a morir a partir de ahí. El ser humano no fue diseñado para morir físicamente. La muerte entró al mundo por este hombre. Pero no nada más la muerte física, sino también la muerte espiritual. Recuerden que Adán caminaba y se relacionaba con Dios en el huerto del Edén. Caminaban juntos, andaban juntos. Tenían una relación íntima, nuestro Señor Dios, con la persona de Adán. Y el segundo que él comió del fruto prohibido, esa relación murió. Se quebró la relación entre Dios y el hombre a causa del pecado. Entonces, dos tipos de muerte ocurrieron cuando Adán tomó del fruto prohibido. Uno, murió o comenzó a morir físicamente a partir de ese día. Y número dos, murió espiritualmente en ese instante. Vamos a hablar un poco más acerca de imputación en tres tiempos. O tres maneras distintas de cómo se maneja la imputación dentro de las Escrituras. Okay. Vamos a ver, ¿cómo funciona? Ahí está la pregunta tópica. ¿Cómo funciona? Ya vimos qué es imputación, ya hablamos de eso. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a ver entonces imputación en tres maneras diferentes.
y estas tres son las que indica y marca la Biblia. ¿Okay? Otra vez, nosotros podemos utilizar la palabra imputación en muchas circunstancias en nuestras vidas, porque sucede a cada rato. Les voy a dar un par de ejemplos en unos momentos. Pero primero vamos a ver la doctrina de la imputación. Nos enseña que el pecado de Adán es imputado en nosotros porque Él es nuestro primer padre. Entonces, se nos adjudica o se nos da en la palabra de Dios, nos dice que porque nuestro primer padre Adán pecó, ese acto de pecaminosidad ahora es adjudicado o se nos hace a nosotros, sus descendientes, responsable de. Y muchos dirían, no, pero es que eso es, ¿cómo voy a yo pagar los pecados de Adán? Son sus pecados, no son míos. No es que tú pagues por los pecados de Adán, sino que Adán imputó o metió o ingresó el pecado a la raza humana. Entonces, a causa de eso, ahora tú también eres pecador y responsable de cada uno de tus propios pecados. No los de Adán, pero el pecado entró al mundo por él, o fue imputado a nosotros por él. Una forma, mi esposa es bióloga y ella ha hecho esa pregunta como bióloga, sabe ella mucho de células y genética y ese tipo de cosas que pues, yo no sé nada. Pero me dice, entonces, ¿dónde está el pecado? Y me pregunta Itzen, ¿es un gen? O sea, él pecó, Adán, y a partir de ahí toda su descendencia fue pecadora. Entonces, eso implica que el árbol o el fruto prohibido tuvo algún tipo de célula o alteró la genética de Adán para que todos sus hijos, a partir de ahí, y todos los demás, tuvieran ese, llamámoslo, gen, el gen del pecado. Yo le dije, mira, yo no sé si es un gen o no. La verdad, la Biblia no nos explica. Yo no sé si es un gen que fue dado a él por comer la guayaba y a partir de ahí, pues ya tenemos nosotros la genética pecaminosa. Hay la posibilidad, en realidad no sé cómo funciona, pero él imputó el pecado en nosotros. Es como, por ejemplo, otro ejemplo, y esto sí es genética. Por ejemplo, si tu abuelita tenía un lunar aquí y luego tu mamá también tenía ese mismo lunar y luego tú tienes el lunar y posiblemente tu hija tenga el lunar. ¿Por qué? Porque es una cuestión genética. El lunar fue imputado, opuesta. Ahora tú ya eres responsable por ese lunar que tú tienes junto a la boca. No se lo des a nadie, pero lo imputan. ¿Sí? Es imputado, es genético, sigue. ¿Okay? No estoy diciendo que el pecado sea genético. No sé. Pero es algo que fue traído a la humanidad por parte de nuestro primer padre. Entonces el pecado fue imputado a nosotros por él. Entonces, esa es la primera manera de imputación. La imputación, o es decir, la imputación del pecado sobre nosotros. Eso también tiene que ver con antropología o la caída del hombre. Otra palabra sería la degeneración de la humanidad a causa del pecado imputado a la humanidad por Adán. Okay. Segunda forma de imputación en la Biblia. En contraste con Adán, Dios nos imputa pagando nuestra deuda de muerte sobre él mismo. Es decir, como ya lo habíamos mencionado, él se acredita a sí mismo mi pecado. Él no la debe, pero él se la pone. Es suyo, lo hizo suyo.
Y la tercera forma de imputación es que Él toma nuestro pecado y lo hace suyo, y Él nos imputa de Él mismo a nosotros su justificación y su santidad. Otra vez, pongan mucha atención a esto. Esto es grandioso. Dos cosas. Número uno, Él pone sobre sí mismo nuestro pecado, y en intercambio Él imputa a nosotros su santidad y justicia. Ahorita vamos a hablar más acerca de ese tema porque es enorme, es precioso y es enorme. Lo voy a explicar así. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores más conocidos, uno de los grandes representantes de la iglesia de la época de Sardis, Martín Lutero, llamó a el asunto de la imputación, él lo llamó el intercambio glorioso, así lo llamaba él, el intercambio glorioso. Entonces, espérame, ¿cómo que intercambio glorioso? ¿Qué es eso de intercambio glorioso? Ahí les va, se los explico, ya se los dije, pero lo explico. Él decía, el intercambio es que Él toma sobre sí mis pecados y me los intercambia por su santidad y su justificación. Es un intercambio. Yo pongo sobre Él mis pecados y Él pone sobre mí la santidad de Él, su justicia. Eso es un intercambio glorioso. Y a Él le fue peor. Es un trueque. Es como decir, ¿sabes qué? Mira, te cambio mi iPhone por un vaso de agua. No, pues el que dice, pues yo gané un iPhone, que esto no vale nada, ten. Mi vaso de agua a cambio de mi iPhone. Qué intercambio tan bueno para el que recibe el iPhone. Pero un intercambio realmente pésimo para el que entrega el que recibe el agua, ¿no? Pues esto es básicamente lo que pasa en cuestión a la imputación. Yo le doy a mi Señor Jesucristo algo de absolutamente nada de valor, algo asqueroso, algo sucio, mi pecado, y Él toma mi pecado y se lo adjudica. Él dice, ese pecado ahora es mío. Dijo Cristo, dice la Biblia, que Él tomó nuestro lugar. Él se hizo pecado por nosotros. Él tomó el pecado de todos sobre Él mismo. Y nos lo da, ten. Yo tomo tu pecado en trueque y yo te doy la santificación y la justificación por ello. Imagínense qué hermoso verlo desde ese punto de vista. Yo le di algo asqueroso y Él me dio algo precioso. Por eso comprendemos las palabras de Martín Lutero cuando él dijo el intercambio glorioso. Eso es imputación. Muy bien. Ahora, ¿dónde podemos ver la imputación en la Biblia? ¿Dónde podemos ver la imputación en la Biblia? Bueno, primero, observamos que la imputación no es algo nuevo. La imputación es algo muy, muy, muy antiguo, que podemos ver tanto en el Antiguo Testamento, primeramente, y lo podemos ver reforzado en el Nuevo Testamento. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo puedo ver el acto de imputación. No hay mejor lugar para ver la imputación afuera. Yo creo que es los mejores ejemplos de la imputación, bíblicamente hablando, en el Antiguo Testamento. Definitivamente los vemos dentro de los sacrificios. Los sacrificios de la ley del Antiguo Testamento, muchos de estos reflejan
la idea o muestran la idea de imputación. Uno muy sencillo es el Cordero Pascual. ¿Sí? Él tomó mi lugar. El Cordero murió para que el primogénito no muriera. Tomó el lugar, se adjudicó la deuda. ¿Sí? Entonces el Cordero Pascual fue sustitución, o tomó el lugar, o tomó en él lo que le tocaba pagar al primogénito, que es la muerte. Entonces el Cordero imputó sobre él la muerte o la deuda del pecado. Eso lo podemos ver en muchas partes del Antiguo Testamento. Otra, podemos ver también imputación en cuestión a las dos avecillas. Una murió y la otra no. Recuerden, eran dos avecillas. Esto tiene que ver con resurrección, pero la idea también es imputación. Sin embargo, yo creo que el más grande muestra de imputación en el Antiguo Testamento, sin lugar a duda, es el de Levítico capítulo 16. Todo Levítico capítulo 16 habla acerca de un sacrificio muy particular. Levítico 16 trata, perdón, Levítico 16 trata con el sacrificio del día de la expiación. No hay mejor retrato o tipificación de imputación en el Antiguo Testamento fuera de ese. Es el mejor de todos. ¿A qué se refiere el día de la expiación? Bueno, todos estamos familiarizados con el término chivo expiatorio, ¿verdad? Ok. Ese término, chivo expiatorio, es un término bíblico, ¿okay?, que sale de Levítico 16. Una vez al año, los hebreos, los judíos, tenían que hacer un holocausto, una expiación por los pecados del pueblo. Y Dios les dijo en Levítico capítulo 16 que ellos tomaran a un chivo, el chivo expiatorio, y que lo trajeran ante el sacerdote. Y el sacerdote imponía sus manos, o sea, tocaba la cabeza del chivo. Y ese acto de poner sus manos, o la imposición de manos sobre el chivo, implicaba transferencia. ¿Transferencia de qué? La transferencia de los pecados del pueblo sobre el chivo. El chivo es completamente inocente. El chivo no tiene culpa de nada, pero le transfieren sobre él los pecados del pueblo hebreo. Y Dios les dice ahí en Levítico capítulo 16 que ellos tenían que ponerle una marca y soltarlo al monte. Bueno, es que había dos chivos y el otro era muerto. Entonces mataban a un chivo y el otro lo dejaban ir. Entonces ese es el chivo expiatorio que toma o se imputa sobre el chivo los pecados del pueblo hebreo. Y él paga por esos pecados. Por lo tanto, lo mejor que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, el mejor ejemplo definitivamente es la del chivo expiatorio, que se hacía una vez al año en el día de expiación, donde el chivo tiene o se le transfieren los pecados del pueblo a él. Imputación. Pero ¿saben qué? Isaías también lo habla. Ese sí lo vamos a ver porque no tenemos que leer todo el capítulo. Okay. Vámonos a ver a Isaías. Y definitivamente uno de los grandes, si no es que, bueno, para mí precioso este capítulo, Isaías capítulo 53. Hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su sufrimiento de cruz. Observen, aquí tenemos la explicación de imputación desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice la palabra de nuestro Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, no son suyas, son mías.
y Él las llevó sobre sí. Y sufrió nuestros dolores. No eran suyos, me correspondían a mí, pero Él lo hizo. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, es decir, muerto por Dios, abatido por Dios, herido de Dios. Él tomó todo eso sobre sí mismo cuando me tocaba a mí pagarlo. Y el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Eso es imputación. Está tomando mi pecado, mi rebelión, mi dolor, todo lo que a mí me tocaba, Él lo pagó. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es imputación. Él puso sobre Él lo que a mí me tocaba pagar. Y más adelante, ahí mismo, en Isaías 53, ahora observamos los versículos 11 y 12. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos. O sea, Él me justifica. Ese es el intercambio. Él tomó mis pecados sobre Él, los juicios que a mí me tocaban pagar y toda la deuda, Él lo pagó, pero dice que Él hizo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¡Wow! Ahí está el intercambio glorioso. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de lo que es imputación. Otra vez, principalmente los sacrificios, pero mayormente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien es la imputación total, lo que terminó todo. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Y es que ese era el problema, porque todo acto sacrificial de imputación previo al sacrificio de Cristo no era suficiente, no satisfacía. Y aquí está bien diciendo en Salmo 53 que fue satisfecho en Cristo. Eso es lo que dice, leímos los versículos, que el acto de muerte, de imputación de Cristo Jesús fue suficiente, satisfizo la ira de Dios. Todo otro sacrificio previo se tenía que llevar a cabo anualmente. ¿Sí? Lo del chivo expiatorio era cada año se tenía que hacer, porque era insuficiente. No fue sino hasta el holocausto, el sacrificio, la imputación de Cristo Jesús, que el acto fue culminado en perfección y Él pudo decir, consumado es. Ya no había necesidad de mayor sacrificio, porque Cristo Jesús murió una sola vez y para siempre. Mientras que los chivos tenían que ser sacrificados una y otra y otra y otra vez, porque no satisfacen. La imputación de Cristo Jesús fue perfecta, absoluta. Bueno, vamos a ver un poco acerca del Nuevo Testamento. Vamos a empezar entonces, ya vimos dónde lo podemos ver en el Antiguo, vamos a ver dónde lo podemos ver en el Nuevo también. Segunda de Corintios. Mayormente lo podemos ver con Pablo, en sus epístolas es donde mayormente lo vemos. Vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. No es ese. ¿Dónde estamos? ¿Qué leí? Perdón, disculpe. Sí, 21. Dice, al que no conoció pecado, porque Cristo era inocente, puro, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está el intercambio glorioso. Yo
Él tomó sobre sí mi pecado y Él a cambio me da su justicia, su santificación, su santidad. ¡Qué intercambio tan glorioso! Martín Lutero lo comprendió. La imputación es un intercambio glorioso y nosotros fuimos los beneficiados. Él no recibió nada más que angustia. Él recibió basura. Él recibió dolor. Él recibió la muerte misma. Y nosotros recibimos la vida eterna a cambio. Un intercambio, un trueque glorioso, sinceramente. Pablo también habla de este intercambio glorioso, es decir, la santidad y justicia de Dios sobre mí a cambio de mi pecado sobre Él, en Romanos 4. Todo Romanos 4 habla del tema. De hecho, Romanos 4 y Romanos 5, ambos hablan del tema de imputación. Pero si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 4, y leemos específicamente el versículo 3. El versículo 3 como tal es una cita o es una referencia al libro de Génesis. Vamos a verlo. Romanos 4:3 nos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Es decir, él creyó a Dios, que Él era quien dijo ser, que Él era el yo soy, y Él se arrepintió y puso sus pecados sobre el yo soy, y el yo soy le dio o lo contó por justo. No porque Abraham haya sido justo, no, sino porque Cristo fue justo y se le acredita dicha justicia a Abraham. Ok, vamos a verlo así. Cristo es inocente, totalmente inocente. Él toma mi pecado y se responsabiliza y se lo acredita a Él mismo y paga por mí. En el contrario, Cristo es perfecto y precioso y sin mancha, y Él acredita esa perfección a mí, que soy asqueroso, sucio, pecador, vil, culpable. Pero se me acredita a mí la justicia y perfección de Cristo. Así como se le adjudica a Él el pecado que me corresponde a mí. Bueno, como lo mencioné, ahí Romanos 4:3 es una cita de Génesis 15:6, si quieren buscarlo. Pero esto es lo que pasa. Ahora vamos a leer Romanos 4, también ya leímos el versículo 3, pero vamos a leer el 4 y el 5. Entonces vamos a leerlo todo junto, Romanos 4, 3, 4 y 5, otra vez. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Otra vez, no porque él haya sido justo, sino porque Dios, Cristo, es justo y se le acreditó esa justicia perfecta a Abraham, él siendo pecador. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Observen, eso es importantísimo. Muchas personas quieren hacer obras, ¿no? Para ser salvos. Si guardas los mandamientos y si te portas bien y si haces buenas obras, Dios quiera que esas buenas obras pesen lo suficiente para que tú entres a gloria. Espérame, eso no es lo que está diciendo. Observen lo que dice. Dice, pero al que obra, es decir, al que trata de ganarse la salvación, al que trata de ser perfecto y hacer obras de justicia para entrar al cielo, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, ponte a trabajar, haz lo que quieras, haz buenas obras, lo que quieras para ganarte el cielo, pero vas a seguir siendo deudor.
Es decir, tu deuda del pecado sigue ahí y cuando tú mueras vas a ir al infierno de todos modos. Por más buenas cosas que tú quieras hacer, no son suficientes si tu deuda sigue activa. ¿Por qué? Porque tú eres imperfecto. El único que cumplió a la perfección la ley fue Cristo Jesús. Entonces, yo puedo decir que yo he cumplido la ley a la perfección. No por mí, sino por Él. Se me ha acreditado la perfección por el perfecto, no por mí. Entonces, a mí no me sirve de nada guardar los mandamientos y portarme bien y hacer todo esto, porque todo lo que yo haga va a ser imperfecto, porque yo soy en mi carne imperfecto. Es lo que Él hizo que se me adjudica a mi persona. Es por Él que yo he cumplido la ley en perfección. Y usted, ¿poco usted es perfecto y ha cumplido? No, yo quebranto la ley, la he quebrado. Así como todos ustedes la han quebrado y no se hagan. Y dice la Biblia que si tú quebras un mandamiento, dice, eres culpable de todos. O sea, si tú mentiste una vez, pelas al infierno. Así. Y por más que trates de hacer buenas obras y tratar de hacer toda la ley, mira, ya pelaste. Con una vez que transgrediste, ya te vas al infierno directito, no hay salvación para ti. Así de fácil. Pero si tú estás en Cristo, se te imputa sobre ti su santidad y su perfección. Entonces yo puedo decir que porque estoy en Cristo, yo he cumplido la ley a la perfección. No porque yo la haya cumplido, sino porque Él la cumplió y yo estoy en Él. O sea, cuando yo veo a las gentes que dicen, ay, tienes que guardar la ley, y que te tienen, ay, pobrecitos, yo digo, pobrecitos, amigo. O sea, está este cuate, toda su vida va a andar sufriendo, tratando de guardar una ley que para él es imposible guardar. Pobrecito, o sea, siguen en la esclavitud, siguen en una esclavitud. Y yo tengo libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se me adjudica o se me acredita por el cumplimiento de la ley, porque Él lo cumplió. Y por lo tanto yo ya no tengo que preocuparme por la ley. Estoy justificado y hecho perfecto en Cristo Jesús, porque Él es perfecto, no porque yo lo sea. Ok. Muy bien. Ahora, vamos, no leímos el 5, ¿verdad? Vamos a leer el 5, 4-5. Mas al que no obra, fíjense, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, yo no tengo que obrar para la salvación. Yo no tengo que guardar la ley para la salvación. Yo no tengo que hacer nada de eso para la salvación. Simplemente creer con fe que Cristo es Dios, que Él lo hizo, que Él es perfecto, que Él murió para poner sobre Él los pecados que a mí me correspondía pagar, que Él resucitó. Entonces, y solamente así, es que mi fe me es contada por justicia, porque Él imputa su justicia sobre mí. Pero si quieres seguir siendo esclavo de la ley, pensando que hacer la ley y eso te va a llevar a gloria, pues síguelo haciendo, vas a seguir siendo esclavo y deudor, y no importa cuánto hagas, de todos modos vas a ir al infierno. Como mencioné, Romanos capítulo 5, también Pablo en esta epístola continúa hablando de imputación. Vamos a verlo. Empezando en Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, la primera forma de imputación
se me imputó a mí el pecado de Adán. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, se me acredita el pecado de Adán. No que yo pague por su pecado, sino que su pecado ha sido imputado sobre toda su descendencia, toda la humanidad. Por eso es que somos pecadores. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Ese versículo es muy importante, muy interesante. Me gustaría poder detenerme aquí un poco, pero nada más piensen un poco. ¿Qué es lo que hace que algo sea pecado o incorrecto? Pues una ley. Pero recuerden que antes de que la ley fuese dada a Moisés, ¿va?, en el Sinaí, antes de que se le dio a la ley a Moisés, no había ley. Entonces, ¿qué podría mostrarme que es una transgresión o no? Exacto, o sea, ¿qué hacían las dispensaciones previas? Ellos no guardaban la ley. Antes de Moisés no existían los 10 mandamientos, entonces ¿cómo es que ellos tenían que guardar la ley cuando no existía para poder ser No hay lógica. La ley nada más sirve para darme cuenta que soy un pecador y que requiero ser imputado por Cristo. Dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, es decir, desde la concepción de la humanidad hasta la ley, es decir, hasta Moisés. Y todo ese tiempo, que fueron un par de miles de años, no hubo ley. Entonces, ¿cómo podían ellos ser salvos? Si no podían ellos guardar la ley porque no existía. Ok, entonces, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Pues si no había ley, ¿cómo reinó la muerte? No había ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien. Observen el 19. Todo esto que hasta el 21, del 12 al 21, habla de imputación. Pero observemos el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, él me imputó su pecado, así también por la obediencia de uno, es decir, Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Ahí está el intercambio glorioso. La imputación en 3 tiempos. La imputación de Adán hacia conmigo. La imputación de que Cristo imputó sobre él mis pecados. Y en intercambio, él imputó sobre mí su santificación y su justificación. Por último, para terminar, nada más vamos a leer un solo versículo. Creo que ya hemos comprendido qué es la imputación, dónde podemos ver la imputación tanto en el Antiguo como en el Nuevo, cómo funciona la imputación. Entonces vamos a ver este último versículo y terminamos con el tema. 1 Corintios capítulo 1. Perdón, capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 45. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante. Sí, Adán estaba vivo, alma viviente, pero por medio de ese primer Adán, todos
morimos físicamente y espiritualmente, así como Adán lo hizo. Pero en Cristo tenemos ese intercambio glorioso donde Él imputa mi pecado sobre Él y Él imputa de Él hacia mí su santidad y su justificación, trayéndome a mí, ¿qué dice? Un espíritu vivificante, una vida eterna. No porque yo haya guardado la ley, sino porque Él la guardó y Él la cumplió y se ha acreditado su santidad y justicia a todo aquel que ha sido elegido como su hijo. Esto es imputación. Pablo toma el ejemplo de Cristo Jesús, tomando sobre él la deuda que le correspondía a Onésimo pagar. De igual manera, Cristo Jesús hizo lo mismo por nosotros y para aquellos que hemos sido salvos, que hemos sido receptores de su gracia. A nosotros se nos ha imputado la perfección, la santificación, la glorificación y todo otro beneficio que tenemos por ser su hijo, por estar en Cristo. Todo es por imputación. El hecho de que nosotros reinemos con Él en el futuro es porque Él es rey y su reinado será dada o imputada sobre nosotros. O sea, es decir, que no tiene nada que ver contigo. Todo tiene que ver con Cristo y lo que Él hizo y lo que Él tomó sobre Él por parte tuya y lo que Él pone sobre ti por parte suya. Espero que ustedes hayan comprendido en esta mañana un poco más acerca de este gran tema de imputación. Como ya mencioné, podemos nosotros hablar del tema por horas y horas, por domingo tras domingo, pero realmente quiero que nada más tengan un concepto, un entendimiento de lo que es el concepto de lo que es imputación. Y esto es el tema principal, sobre todo, del libro, reconciliación, del libro de Filemón. Pero en un segundo plano es la imputación. Espero haya sido bendición y edificación para ustedes esta mañana. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este tema tan hermoso. Señor, nosotros somos culpables. Cada uno de nosotros somos culpables de transgresión, somos culpables de pecado, somos culpables, Señor, de todo. No hay inocente, no hay justo ni aún uno. Pero, Señor, usted tomó nuestros pecados sobre su persona en el madero para pagar por lo que a nosotros nos tocaba pagar, siendo nuestro sustituto. Gracias, Señor, porque no solamente usted tomó o se acreditó nuestra deuda, sino que en intercambio glorioso usted nos dio la perfección en su Hijo Jesucristo, habiéndonos acreditado esa perfección. Gracias, Señor, porque ya no tenemos que preocuparnos por esa perfecta ley, la cual nosotros no podemos cumplir. Pero para aquellos que están en Cristo, ya no tenemos que preocuparnos porque usted pagó, usted hizo, usted fue perfecto y nos ha acreditado con esa perfección en el cumplimiento de la ley. Gracias, Señor, por habernoslo otorgado a causa de su bendita y preciosa misericordia. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.